La abuela, abandonada por su hija, halló refugio en un jacal de paja, pero lo que encontró allí cambió su destino. El amanecer llegó gris y frío, como si hasta el cielo supiera que ese día algo en doña Trinidad se iba a romper para siempre. El viento del campo levantaba remolinos de polvo seco que le pegaban en la cara. Pero lo que más le ardía por dentro era la voz de su propia hija. Esa voz que ella había arrullado de bebé, que había consolado cuando lloraba, que había bendecido cada mañana antes de que saliera a la escuela. Aquí ya no estorbes, mamá. Ya se repartió lo que se tenía que repartir. Yolanda tenía los brazos cruzados y la mirada dura, como si estuviera echando a una desconocida y no a la mujer que la había parido con dolor y la había criado con hambre en el estómago para que ella comiera primero. A un lado, Esteban evitaba mirarla, fingiendo que el gallinero era más interesante que los ojos hinchados de su madre. Siempre había sido así, Esteban, cobarde de nacimiento, incapaz de enfrentar nada que oliera a culpa. Doña Trinidad quedó parada en medio del patio con un bulto de cobijas viejas apretado contra el pecho, sin entender cómo el amor podía volverse desprecio tan rápido, sin hacer ruido, sin avisar. Sus manos temblaban. No sabía si por el frío de la mañana o por el vacío que le estaba creciendo en el pecho. Pero ¿cómo, mi hija? Fue lo único que logró decir, con la voz quebrada. Esta casa, tu papá y yo la levantamos con nuestras manos. Aquí naciste tú, aquí nació tu hermano. Ya, mamá, no empieces con tus melodramas, la cortó Yolanda, sacudiendo la mano como quien espanta moscas. Mira, te dejamos lo que te toca, un jacal de paja. Allá por el camino viejo, junto a la cerca de la hacienda abandonada, nadie lo quiere. Es tuyo, ya hasta firmaste el papel. Le extendió un documento arrugado con un sello oficial que Trinidad no recordaba haber visto nunca. Cuando intentó leerlo, las letras se le movían como hormigas. Nunca había aprendido bien a leer más allá de su nombre y algunas palabras del catecismo. Aurelio siempre le decía que no hacía falta, que para eso estaba él. ¿Yo firmé esto?, preguntó, más para sí misma que para ellos. Claro que sí, dijo Yolanda con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Ya ves? Ya estás olvidando las cosas. Por eso es mejor que te vayas a un lugar más tranquilo, donde no tengas que preocuparte de nada. En el pueblo todos conocían a doña Trinidad. Era la señora que nunca le negaba un plato de frijoles a quien tuviera hambre, la que caminaba al mercado antes de que saliera el sol con sus canastas al hombro, la que rezaba en silencio en la iglesia cada domingo por el alma de Aurelio, su difunto esposo. También sabían que desde que él había muerto hacía ya 5 años, Yolanda y Esteban se habían hecho cargo de administrar las cosas. Y ahora, con una firma que Trinidad no recordaba haber dado, la habían despojado de todo, de la casa donde habían nacido sus nietos, de la parcela que ella había regado con el sudor de su frente, hasta de las ollas de barro que guardaban la memoria de tantos guisos compartidos. «Ándale, mamá, no te quedes ahí parada», insistió Yolanda, señalando hacia el camino con un gesto impaciente. «Ya mandamos a alguien que te ayude a cargar tus cosas. Bueno, lo poco que te vas a llevar». Trinidad miró alrededor del patio donde había colgado miles de veces la ropa a secar, donde Aurelio se sentaba a fumar su cigarro después de la jornada, donde los niños habían correteado las gallinas. Todo eso ya no era suyo. Se sentía como fantasma en su propia vida. Esteban finalmente se acercó, pero no para abrazarla ni para pedirle perdón, solo para entregarle una bolsa de plástico con algunas de sus ropas viejas y una imagen de la Virgen de Guadalupe. «Ahí está, mamá», murmuró sin levantar la vista. «Lo demás, pues ya lo necesitamos nosotros, necesitamos». Como si ella fuera un estorbo del que había que deshacerse para poder vivir mejor, Trinidad quiso decir algo. Quiso gritarles que eran unos desagradecidos, que ella se había partido el lomo por ellos,
que Aurelio se estaría revolcando en su tumba si supiera lo que estaban haciendo, pero las palabras se le atoraron en la garganta como espinas. Con pasos lentos, cargando su bulto de cobijas y la bolsa con sus pocas pertenencias, doña Trinidad caminó hacia el portón de la casa. No volteó a ver atrás. No quería que Yolanda ni Esteban vieran las lágrimas que ya le estaban rodando por las mejillas arrugadas. El sendero hacia el jacal era de tierra suelta, lleno de piedras y mezquites pelones que parecían manos secas extendidas hacia el cielo. A lo lejos se veía la silueta de la antigua hacienda, ese esqueleto de lo que alguna vez fue grandeza y que ahora solo era puro abandono. La cerca estaba rota y gemía cada vez que el viento soplaba, como si llorara por los tiempos mejores. Cuando por fin llegó al jacal, Trinidad sintió que las piernas se le aflojaban. Era peor de lo que había imaginado. Las paredes eran de varas amarradas con alambre oxidado, el techo de paja estaba hundido de un lado y por todas partes había manchas de humedad y telarañas. No había luz, ni agua, ni siquiera una ventana decente. Solo un hueco en la pared que dejaba pasar el viento helado empujó la puerta, si es que se le podía llamar puerta a ese pedazo de madera chueca, y el crujido sonó como un reproche. Adentro olía a tierra mojada, a humo viejo, a olvido. Había un petate roído en una esquina y nada más, ni una silla, ni una mesa, ni un lugar donde sentarse que no fuera el suelo de tierra apisonada. Doña Trinidad dejó caer su bulto de cobijas y se quedó ahí parada. En medio de ese lugar que iba a ser su nuevo hogar o su tumba, ya no sabía cuál de las dos cosas. Por primera vez en muchos años, se permitió llorar en voz alta, sin cuidarse de nadie, sin taparse la boca, sin disimular. Abrazó el bulto de cobijas, como si fuera un hijo pequeño, como si ahí dentro estuviera todo lo que le quedaba en el mundo. Los sollozos le salían del pecho como golpes, y cada uno le dolía más que el anterior. «Aurelio», susurró entre lágrimas, «¿por qué me dejaste sola, viejo? ¿Por qué te fuiste y me dejaste con estos hijos que no tienen corazón?» Pero Aurelio no estaba ahí para responderle. Estaba bajo tierra en el panteón del pueblo. Y ella estaba aquí, en este jacal miserable, preguntándose cómo había llegado a este punto, cómo el amor de madre se había convertido en su mayor debilidad, afuera. El sol empezaba a caer y el cielo se pintaba de naranja y morado. Desde el camino, una figura pequeña la observaba con los ojos llenos de miedo y cariño. Era Lupita, su nieta de 12 años, la más callada de todos los nietos, la que siempre se le pegaba al rebozo cuando Yolanda gritaba en la casa. La niña había escapado sin que nadie la viera, llevando una bolsa de tortillas envueltas en una servilleta a cuadros y un jarrito de atole todavía tibio que le quemaba un poco las manos, con pasos tímidos. Lupita se acercó al jacal y se asomó por la puerta rota. «Abuelita», susurró con voz temblorosa, «yo me quedo tantito». Doña Trinidad levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, y vio a su nieta parada ahí como un angelito. Esa frase tan chiquita, tan sencilla, le sostuvo el corazón más que cualquier promesa grande. Por primera vez en ese día terrible, Trinidad sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en el mundo. Lupita se quedó con ella hasta que el cielo se puso completamente negro y las estrellas empezaron a brillar como agujeritos en una cobija oscura. La niña no dijo mucho, pero su sola presencia era un bálsamo para el corazón roto de doña Trinidad. Se sentaron juntas en el petate viejo, compartiendo las tortillas que Lupita había traído y bebiendo el atole que ya se había enfriado, pero que sabía a gloria de todos modos. «¿No te van a regañar por venir?», preguntó Trinidad, pasándole la mano por el cabello oscuro de su nieta. «Mi mamá está ocupada contando cosas», respondió Lupita en voz baja, sin levantar la vista.
Y mi tío Esteban se fue al pueblo. Nadie se dio cuenta que me salí. Trinidad sintió una punzada en el pecho, contando cosas, sus cosas, las cosas que ella y Aurelio habían juntado con tanto sacrificio durante toda una vida de trabajo. «Lupita, mi niña, no quiero que te metas en problemas por mi culpa», le dijo, apretándole la mano. «Tu mamá se va a enojar si...» «No me importa, abuelita», la interrumpió la niña, y por primera vez esa noche levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una determinación que no era común en alguien tan joven. «Lo que están haciendo está mal, yo lo sé. Aunque sea chiquita, usted siempre ha sido buena con todos nosotros». Esas palabras le calentaron el alma a Trinidad más que cualquier fogón. Al menos alguien en esa familia todavía tenía conciencia, todavía sabía distinguir entre el bien y el mal. Cuando Lupita se tuvo que ir, Trinidad la abrazó fuerte, como si quisiera guardar ese momento para los días difíciles que sabía que vendrían. «Vete con cuidado, mi niña, y no te preocupes por mí. Yo he pasado por cosas peores», mintió, porque en realidad nunca había pasado por algo así de doloroso. La niña desapareció por el camino oscuro y Trinidad se quedó sola otra vez, rodeada por el silencio pesado del campo y el crujir ocasional del jacal cuando el viento soplaba. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el petate, envuelta en sus cobijas viejas, mirando por el hueco de la pared que hacía de ventana. La luna estaba llena y bañaba todo con una luz plateada que hacía que la hacienda abandonada a lo lejos pareciera un castillo de fantasmas. Los recuerdos llegaron sin pedir permiso, uno tras otro. Como olas que no podía detener, recordó el día que conoció a Aurelio en el mercado. Ella tenía apenas 16 años y vendía quelites que había cortado al amanecer. Él era un hombre de campo, callado pero de mirada honesta, que le compró todo lo que llevaba sin regatear ni un centavo para que te vayas temprano a tu casa, le había dicho con una sonrisa tímida, y desde ese día él encontraba cualquier pretexto para ir al mercado los días que ella vendía. Se casaron ese mismo año con una boda sencilla en la iglesia del pueblo y una fiesta en el patio de la casa de los padres de Trinidad, donde bailaron hasta que les dolieron los pies y comieron mole que las tías habían preparado desde el día anterior. Aurelio era un hombre de trabajo duro y pocas palabras, pero de corazón noble. Nunca le levantó la voz, nunca le levantó la mano. Cuando nació Yolanda, él lloró de felicidad, sosteniendo a esa niña diminuta entre sus manos callosas. «Vamos a darle todo lo que nosotros no tuvimos», prometió, y cumplió. Se mataba trabajando en la milpa, aceptaba cualquier chambita extra, se desvelaba arreglando cosas para los vecinos por unos pesos. Cuando nació Esteban 2 años después, Aurelio volvió a llorar igual. «Ahora sí estamos completos», dijo, besándole la frente a Trinidad mientras ella amamantaba al bebé. ¿En qué momento esos niños que tanto habían amado se convirtieron en personas capaces de hacer esto? ¿En qué momento el amor se les secó como un pozo en temporada de sequía? Trinidad recordaba cómo Yolanda siempre había sido ambiciosa, siempre había querido más de lo que tenían. De niña se quejaba de que sus vestidos eran remendados, de que sus zapatos eran heredados de las primas. De adolescente se avergonzaba de que sus padres fueran campesinos humildes. «Cuando yo crezca, voy a tener una casa grande y nunca voy a oler a tierra», decía con desprecio. Y Esteban siempre había sido débil de carácter, siempre dejándose llevar por su hermana mayor, siempre evitando cualquier confrontación, incluso de niño, cuando Yolanda hacía alguna travesura. Él la encubría por miedo a que ella se enojara con él, pero a pesar de todo, Trinidad los había querido con un amor ciego, con ese amor de madre que perdona y justifica todo. Cuando Aurelio murió de un infarto hace 5 años, mientras trabajaba en la milpa bajo el sol inclemente,
Ella se quedó perdida, sin saber cómo manejar los papeles, las deudas, las decisiones, y Yolanda y Esteban le dijeron que no se preocupara, que ellos se harían cargo de todo. Nada más firma aquí. Mamá, es para que no pierdas la tierra. Firma acá, es para el banco. Firma esto otro, es para que no te cobren impuestos. Y ella había firmado confiada, porque eran sus hijos, y una madre siempre confía en sus hijos. ¿Verdad? Ahora entendía que cada firma había sido una trampa, cada papel un paso más hacia este destierro. El amanecer la encontró todavía despierta, con los ojos secos de tanto llorar y el cuerpo entumido de frío. Cuando el sol empezó a colarse por el hueco de la pared, Trinidad se levantó del petate con esfuerzo. Las rodillas le dolían por la artritis y la espalda le crujió como rama seca. Se asomó por la puerta del jacal y miró el paisaje que ahora iba a ser su mundo. El camino de tierra que llevaba al pueblo estaba a unos buenos 20 minutos de caminata. La hacienda abandonada se veía aún más triste con la luz del día. Paredes descarapeladas, ventanas sin vidrios, un portón de hierro oxidado que colgaba chueco de sus bisagras. Los mezquites pelones se extendían por todos lados, algunos con nopales creciendo entre sus raíces retorcidas. No había nada verde, nada que prometiera vida. Todo era tierra seca, piedras y silencio. Trinidad pensó en Aurelio otra vez. ¿Qué le diría él si la viera ahora, en este lugar miserable? Recordó algo que él le había dicho una vez, cuando tuvieron una mala cosecha y pensaron que iban a perder todo. Trinidad, mientras tengamos aire en los pulmones, hay esperanza. La tierra puede estar seca, pero siempre vuelve a florecer si uno tiene paciencia. Paciencia, eso era lo que necesitaba ahora. Paciencia y fe. Decidió que no iba a morirse ahí de tristeza como un animal abandonado. Si sus hijos la querían ver derrotada, se iban a llevar una sorpresa. Doña Trinidad había sobrevivido partos difíciles, sequías, enfermedades, la muerte de su esposo. No iba a dejar que esto la quebrara. Se amarró el rebozo con determinación y salió del jacal. Necesitaba encontrar agua, necesitaba leña para hacer fuego. Necesitaba, aunque fuera un poco de dignidad, para seguir adelante, mientras caminaba por el terreno árido buscando un pozo o alguna señal de vida. No se dio cuenta de que alguien la observaba desde el camino. Era una mujer mayor, de su edad más o menos, con un vestido descolorido y un rebozo remendado. Llevaba una cubeta en cada mano y caminaba con paso seguro hacia el jacal. Doña Eulalia había visto todo desde su casita en el ejido. Había visto cuando Trinidad llegó el día anterior. Había visto su desesperación. Había sentido en el corazón que no podía quedarse de brazos cruzados. «Oiga, doña», gritó Eulalia desde el camino. Trinidad se volteó sobresaltada, protegiéndose los ojos del sol con la mano. «No se asuste», dijo Eulalia acercándose. «Vengo en son de paz y traigo agua». Doña Eulalia dejó las cubetas de agua en el suelo del jacal y se limpió las manos en el delantal. Era una mujer menuda, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de quien había trabajado la tierra toda su vida. Pero sus ojos tenían esa luz de bondad que no se puede fingir. «Aquí no se muere nadie de tristeza si uno tiene tantita fe», dijo, acomodando una olla vieja que había traído envuelta en un trapo. «Yo vivo allá en el ejido, en la casita azul que se ve desde el camino. Vi cuando llegó ayer y, pues, ya sabe cómo es el pueblo. Las noticias vuelan más rápido que los zopilotes». Trinidad sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Todo el pueblo sabía que sus propios hijos la habían corrido como a un perro sarnoso. «No tiene por qué ayudarme, doña Eulalia», murmuró, sin poder mirarla a los ojos. «No quiero ser una carga para nadie más». «Carga», Eulalia soltó una risa seca. «Mire, doña Trinidad,
Yo sé lo que es que la vida lo patee a uno cuando está en el suelo. Mi difunto me dejó con 5 bocas que alimentar y ni un centavo en la bolsa. Si no hubiera sido por la gente buena que me ayudó sin pedirme nada a cambio, mis hijos se habrían muerto de hambre. Así que no me venga con que es una carga. Aquí entre nos, ayudar a quien lo necesita es lo mínimo que uno puede hacer para no perder lo poco de humanidad que nos queda. Para no perder lo poco de humanidad que nos queda. Esas palabras directas, sin lástima, pero llenas de verdad, le cayeron a Trinidad como agua fresca en día de calor. No eran palabras bonitas dichas por compromiso, eran palabras reales de alguien que entendía el dolor porque lo había vivido en carne propia. «Gracias», fue todo lo que pudo decir con la voz quebrada. «Ahí nos vamos», dijo Eulalia, sacando de un morral un manojo de leña seca. «Esto es para que encienda el fogón. Allá atrás del jacal hay piedras que puede acomodar para hacer uno. No es gran cosa, pero con eso puede calentar agua y cocinar algo». Las 2 mujeres pasaron la mañana trabajando en silencio. Eulalia le enseñó a Trinidad cómo acomodar las piedras para hacer un fogón improvisado, cómo colocar la leña para que agarrara bien el fuego, cómo aprovechar cada astilla. Después barrieron el polvo acumulado del jacal con una escoba hecha de ramas que Eulalia había traído. Remendaron los agujeros más grandes de las paredes con trapos y cartones viejos. Y colgaron el rebozo de Trinidad en un clavo oxidado que sobresalía de una viga. Para el mediodía, el jacal seguía siendo miserable, pero al menos ya parecía habitado por alguien y no por las alimañas. «Mañana le traigo un petate menos feo», prometió Eulalia antes de irse, «y si necesita algo, lo que sea, nomás me manda razón con algún chamaco del ejido. Todos me conocen». Cuando Eulalia se fue, Trinidad se sentó en el petate y miró a su alrededor. Las paredes seguían siendo de varas amarradas, el techo seguía goteando en las esquinas, el piso seguía siendo de tierra, pero algo había cambiado. Ya no se sentía como una tumba, se sentía como un refugio, un lugar chiquito pero suyo, donde podía llorar sin que nadie la juzgara, donde podía pensar sin que nadie le gritara. Por la tarde, encendió el fogón con manos temblorosas. Le costó trabajo porque la artritis le había empeorado con el frío de la noche anterior. Pero después de varios intentos, la leña prendió y las llamas empezaron a bailar. El humo le picaba los ojos, pero era un dolor conocido, el dolor de cocinar, de hacer algo útil. Era menos cruel que el dolor del abandono. Puso agua a calentar en la olla que Eulalia le había dejado y se preparó un té de hojas de naranjo que había encontrado cerca de la hacienda abandonada. El sabor era amargo pero reconfortante. Le recordaba a las tardes en su antigua cocina, cuando Aurelio llegaba del campo y ella le servía un jarro de té, mientras él le contaba cómo había estado el día. Aurelio siempre volvía a Aurelio en sus pensamientos. Recordó la vez que él enfermó de pulmonía y estuvo 3 días con fiebre tan alta que deliraba. Trinidad no se separó de su lado, rezando el rosario sin parar, poniéndole paños de agua fría en la frente, obligándolo a tomar caldos, aunque él dijera que no tenía hambre. Los vecinos le decían que se preparara para lo peor, pero ella no los escuchó. «Mi viejo es fuerte, no se me va a morir», repetía como mantra, y Aurelio se recuperó cuando por fin se pudo levantar de la cama, flaco como un palo de escoba, pero vivo. Le tomó las manos y le dijo: «Tú me salvaste. Trinidad, tú eres mi medicina, mi fuerza, mi todo». ¿Por qué los hijos que habían nacido de ese amor tan puro ahora la trataban como basura? Trinidad trató de no pensar en eso. Le dolía demasiado. En vez de eso, se concentró en las cosas prácticas. Necesitaba conseguir tortillas, frijoles, algo de comida para no morirse de hambre. Necesitaba una cobija más gruesa porque las noches eran heladas. Necesitaba
Un ruido afuera la sacó de sus pensamientos. Se asomó por la puerta y vio a Lupita otra vez, esta vez con una mochila cargada a la espalda y la cara sucia de tanto correr por el camino polvoroso. «Abuelita, le traje unas cositas», dijo la niña sin aliento. «Mi mamá estaba distraída hablando por teléfono con no sé quién. Entonces yo agarré lo que pude de la despensa, de la mochila sacó 1 kilo de frijoles, medio kilo de arroz, una bolsa de sal, un poco de manteca envuelta en papel y 3 jitomates ya medio maduros». «Ay, mi niña». Trinidad sintió que los ojos se le aguaban. «Te van a castigar si se dan cuenta». «Que me castiguen», dijo Lupita con una terquedad que le recordó a Trinidad cómo era ella misma de joven. «Esto es de usted también, abuelita. Mi mamá no tiene derecho de quedarse con todo». Trinidad abrazó a su nieta fuerte, sintiendo cómo el cuerpecito delgado temblaba un poco. Esta niña chiquita tenía más dignidad y más agallas que muchos adultos del pueblo que sabían lo que estaba pasando y se hacían de la vista gorda. «¿Cómo está todo por allá?», se atrevió a preguntar Trinidad. Lupita hizo una mueca. «Mi mamá está vendiendo cosas. Dice que la casa es muy grande y necesita hacer espacio. Ya vendió su costurero de usted. Las ollas de barro, el molcajete». Trinidad sintió una puñalada en el corazón. El costurero había sido un regalo de su madre cuando se casó. Las ollas de barro las había comprado con Aurelio en un viaje a Oaxaca que habían hecho para su aniversario de bodas. El molcajete lo usaba desde que era una muchacha recién casada. «Y mi tío Esteban se la pasa tomando», continuó Lupita. «Dice que necesita olvidar no sé qué cosa, pero se pone borracho y entonces mi mamá le grita. Así que hasta entre ellos había pleitos. La codicia nunca trae paz», pensó Trinidad. «Lupita, escúchame bien», le dijo tomándola de los hombros. «Yo no quiero que te metas en problemas por mí. Ya suficiente tengo con lo que estoy pasando. No quiero que tú también sufras». «Pero abuelita». «Pero nada. Tú eres una niña y necesitas estar bien. Si tu mamá te descubre trayéndome cosas o viniéndome a ver, te va a castigar y a mí me va a doler más que cualquier cosa que me hayan hecho. ¿Me entiendes?». Lupita asintió con lágrimas en los ojos, pero Trinidad sabía que la niña iba a seguir viniendo de todos modos. Era necia, igual que ella. Esa noche, Trinidad cocinó frijoles en la olla que Eulalia le había dejado. El olor a frijoles hirviendo llenó el jacal, y por un momento, con los ojos cerrados, pudo fingir que estaba en su cocina de siempre, que Aurelio iba a llegar en cualquier momento, que sus hijos no la habían traicionado. Pero cuando abrió los ojos, seguía estando en el jacal miserable junto a la hacienda abandonada. Se sentó en el petate a comer sus frijoles con una tortilla que Lupita había traído, mirando por el hueco de la pared cómo caía la noche. A lo lejos se escuchaban las campanas de la iglesia del pueblo llamando para la misa de la tarde. Trinidad imaginó al padre Mateo dando la comunión, a los feligreses rezando el Padre Nuestro, a las viejitas del rosario murmurando sus avemarías. Ella también rezó esa noche, pero no pidió milagros, solo pidió fuerza para despertar al día siguiente, fuerza para no rendirse, fuerza para encontrarle sentido a este destierro que sus propios hijos le habían impuesto. Y mientras rezaba, sin que ella lo supiera, la tierra seca bajo el jacal guardaba un secreto que pronto iba a cambiar todo. Los días se fueron amontonando uno sobre otro como piedras en un camino. Trinidad aprendió a vivir con lo mínimo. Un puño de frijoles al día, tortillas que Lupita le traía a escondidas cuando podía, agua que doña Eulalia le dejaba cada 2 o 3 días sin hacer mucho ruido. Aprendió a ignorar el frío que le calaba los huesos por las noches y el calor sofocante que hacía del jacal un horno durante el día. Pero lo que no podía ignorar eran los pensamientos que la perseguían como sombras.
especialmente cuando caía la noche y el silencio del campo se volvía tan pesado que casi se podía tocar. ¿En qué me equivoqué? Esa pregunta le daba vueltas en la cabeza sin parar. Revivía momentos de la infancia de Yolanda y Esteban, buscando pistas, buscando señales de que esto iba a pasar. Los había malcriado, los había querido demasiado, o tal vez muy poco. Recordaba cuando Yolanda tenía 8 años y se le antojó un vestido nuevo para la fiesta del pueblo. Trinidad no tenía dinero, pero se desveló 3 noches seguidas, cosiendo retazos de tela que le habían regalado para hacerle el vestido más bonito que pudo. Yolanda lo estrenó feliz, pero al día siguiente se lo quitó llorando, porque una compañera de la escuela se burló diciendo que parecía vestido de payaso. «Te odio, mamá. Todos se ríen de mí por tu culpa», le gritó. Trinidad la consoló. Le prometió que algún día tendría vestidos comprados en tiendas finas, pero ese «te odio» se le había quedado clavado como espina. Y Esteban siempre fue el hijo que evitaba los problemas. Cuando tenía 10 años, se robó dinero del monedero de Trinidad para comprar dulces. Aurelio lo descubrió y quiso castigarlo. Pero Esteban lloró tanto que Trinidad intercedió. «Es un niño, Aurelio, ya aprendió la lección». Pero no había aprendido nada. Unas semanas después le echó la culpa a un primo de haber roto una ventana cuando había sido él. Trinidad lo supo porque vio el pleito desde la cocina, pero no dijo nada. No quería que Aurelio fuera duro con él. Había sido demasiado blanda. Los había protegido tanto de las consecuencias que nunca aprendieron a ser responsables. Estos pensamientos la torturaban, especialmente en las madrugadas, cuando el frío no la dejaba dormir y el cuerpo le dolía por dormir en un petate sobre tierra dura. Una tarde, mientras barría el polvo que se metía por todas las rendijas del jacal, escuchó voces que venían del camino. Se asomó con cuidado y vio a 2 mujeres del pueblo que caminaban hacia el ejido cargando canastas. Una de ellas era Chuyita, la que vendía pan en el mercado. La otra era su comadre Meche. «Mira nomás, ahí está la pobre de doña Trinidad», dijo Chuyita en voz baja, pero no tan baja como para que Trinidad no la escuchara. «Qué barbaridad lo que le hicieron sus hijos». «Ay, sí, qué horror», respondió Meche. «Pero, pues dicen que uno cosecha lo que siembra, ¿no? A lo mejor ella también fue mala madre». «No digas eso, mujer. Doña Trinidad siempre fue buena gente. Lo que pasa es que los hijos de ahora son bien desgraciados. Solo piensan en ellos». «Pues sí, pero ¿quién sabe qué pasaba en esa casa? Uno nunca sabe». Las voces se fueron alejando hasta desaparecer por completo, pero las palabras se quedaron flotando en el aire como moscas. «A lo mejor ella también fue mala madre». Trinidad sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse en el suelo del jacal. Así la veía la gente. Pensaban que ella se merecía esto. La vergüenza le quemaba más que el sol del mediodía. Se había pasado toda la vida siendo buena vecina, ayudando donde podía, compartiendo lo poco que tenía, y ahora la gente murmuraba que tal vez se lo merecía. Esa noche no pudo comer. Se quedó sentada en el petate, mirando el fuego del fogón agonizar hasta convertirse en brasas y luego en cenizas. La tristeza le pesaba como una piedra en el pecho. Al día siguiente decidió que necesitaba hacer algo, lo que fuera. Para no volverse loca ahí encerrada con sus pensamientos, recordó que el comisario ejidal, don Jacinto, tenía su oficina en un cuartito junto a la tienda de abarrotes. Tal vez él podría orientarla, decirle qué hacer con los papeles que Yolanda le había dado, explicarle si había alguna forma de... No sabía de qué exactamente, pero tenía que intentar algo. Se amarró el rebozo, se limpió la cara con agua fría y caminó los 20 minutos hasta el pueblo. El sol le pegaba directo en la cabeza y para cuando llegó a la tienda ya tenía la frente empapada de sudor. Don Jacinto,
estaba sentado detrás de un escritorio de metal viejo, revisando unos papeles con lentes que se le resbalaban por la nariz grasosa. «Don Jacinto, buenos días», dijo Trinidad desde la puerta. El hombre levantó la vista con desgano. «Doña Trinidad, dígame, es que quería preguntarle sobre los papeles de mi casa y mi parcela. Mi hija Yolanda dice que yo firmé». «Ah, sí, ya estoy enterado», la interrumpió don Jacinto quitándose los lentes. «Mire, doña, esos son asuntos de familia. Yo no me puedo meter en eso. Si usted firmó, pues ya está. Así funciona la ley. Pero es que yo no recuerdo haber. A su edad es normal olvidar cosas», dijo él con un tonito condescendiente que hizo que Trinidad sintiera rabia. «Mi consejo es que arregle las cosas con sus hijos. Platiquen, lleguen a un acuerdo, pero aquí en el ejido no podemos hacer nada, lo siento». Trinidad salió de ahí con las manos vacías y el corazón más pesado. Nadie la iba a ayudar. Era una vieja pobre e ignorante. Y su palabra no valía nada contra los papeles con sellos oficiales que Yolanda tenía. Cuando iba de regreso por la calle principal, vio a Yolanda saliendo de la tienda de ropa. Su hija llevaba una blusa nueva, de esas que se ven caras, y traía varias bolsas en las manos. Iba platicando por celular y riéndose de algo que le decían. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Trinidad sintió un impulso de acercarse, de preguntarle por qué, de rogarle que recapacitara, pero Yolanda desvió la vista rápidamente y se metió a su camioneta como si su madre fuera invisible. Trinidad se quedó parada en medio de la calle, con la gente pasando a su alrededor, sintiéndose más sola que nunca. Esa tarde, Lupita llegó al jacal con los ojos rojos e hinchados. «¿Qué pasó, mi niña?», preguntó Trinidad alarmada. «Mi mamá me pegó», sollozó Lupita. «Me cachó cuando le estaba sacando tortillas de la bolsa para traerle. Me dijo que si me volvía a ver viniendo para acá, me iba a correr de la casa también». Trinidad sintió que algo se le rompía por dentro. Abrazó a su nieta y las dos lloraron juntas, sentadas en el petate viejo, rodeadas por las paredes de varas del jacal miserable. «Ya no vengas más, Lupita», le dijo Trinidad con voz firme. «No quiero que sufras por mi culpa. Tu mamá es tu mamá y necesitas llevarte bien con ella, pero usted es mi abuelita, y siempre voy a hacerlo, estés aquí o no. Pero no puedo dejar que te hagan daño por ayudarme. Por favor, mi niña, hazme caso en esto». Lupita se fue llorando por el camino y Trinidad se quedó más sola que nunca. Ni siquiera iba a tener las visitas de su nieta para alegrarle los días. Los siguientes días fueron los más oscuros. Trinidad apenas comía, apenas hablaba cuando doña Eulalia pasaba a dejarle agua. Se la pasaba sentada en el petate, perdida en recuerdos que cada vez dolían más. Una noche se soñó con Aurelio. En el sueño, él estaba parado junto al fogón del jacal, mirándola con esos ojos tranquilos que siempre tenía. «No te rindas, Trinidad», le dijo. «Te prometo que nadie te va a dejar desamparada». «Pero ya lo hicieron». «Viejo», respondió ella en el sueño, «nuestros hijos me dejaron desamparada. Yo no», dijo Aurelio con una sonrisa triste. «Yo nunca». Trinidad se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole fuerte. El sueño había sido tan real que casi podía oler el cigarro que Aurelio fumaba. Se quedó despierta el resto de la noche, pensando en esas palabras, «yo nunca». ¿Qué había querido decir? Era solo un sueño, pero algo en su corazón le decía que había significado algo más, afuera. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las varas del jacal. Las nubes oscuras se acumulaban en el cielo, anunciando tormenta. La tormenta llegó esa misma noche como un castigo del cielo. Trinidad estaba acostada en el petate, tapada con sus cobijas viejas, cuando escuchó el primer trueno retumbar a lo lejos. El viento empezó a soplar cada vez más fuerte,
colándose por todas las rendijas del jacal y haciendo que las varas de las paredes crujieran como huesos viejos, se levantó para asegurar la puerta, pero la madera estaba tan torcida que apenas servía. Apenas la pudo amarrar con un mecate a un clavo oxidado. Los relámpagos iluminaban el interior del jacal, con destellos blancos que dejaban todo en penumbra después, como si el mundo parpadeara. Luego empezó a llover. No fue una lluvia normal, de las que refrescan y se van. Fue una lluvia violenta, de esas que parece que el cielo se está cayendo a pedazos. El agua entraba por el techo de paja como si fuera coladera, haciendo charcos en el suelo de tierra que rápidamente se convertían en lodo. Trinidad trató de mover el petate a una esquina donde no goteara tanto, pero no había ningún lugar seco. El agua caía por todos lados. Agarró la olla que doña Eulalia le había dado y la puso bajo el goteo más fuerte, pero en cuestión de minutos ya estaba llena y el agua se desbordaba. El viento aullaba como animal herido, arrancando pedazos de paja del techo y haciéndolos volar por el aire. Trinidad se envolvió en sus cobijas mojadas, temblando de frío y de miedo. Nunca había sentido tan frágil su refugio, tan cerca de desmoronarse completamente. Un trueno especialmente fuerte hizo que todo el jacal se sacudiera. Trinidad cerró los ojos y empezó a rezar en voz alta, compitiendo con el ruido de la tormenta. Diosito Santo, protégeme, Virgencita de Guadalupe, no me abandones, Aurelio. Si me estás viendo desde el cielo, ayúdame. Otro relámpago iluminó el interior del jacal, y Trinidad vio con horror cómo una de las vigas del techo se había soltado y colgaba peligrosamente, sostenida apenas por unos amarres podridos. Se hizo bolita en una esquina, lo más lejos posible de esa viga, rezando para que no se cayera encima de ella. La noche fue eterna. Trinidad no durmió ni un segundo. Se quedó ahí acurrucada, empapada, temblando, escuchando cómo la tormenta destrozaba poco a poco su jacal miserable. En algún momento dejó de rezar porque ya no le salían las palabras. Solo podía pensar: así me voy a morir, sola, mojada, en este lugar olvidado de Dios. Cuando por fin amaneció, la tormenta había pasado, pero había dejado destrucción a su paso. Trinidad salió del jacal con las piernas entumidas y el cuerpo dolorido. El suelo estaba lleno de charcos enormes y ramas caídas. Parte del techo de paja se había volado completamente, dejando un boquete por donde se veía el cielo gris todavía nublado. La viga que había visto colgando durante la noche efectivamente se había caído. Estaba tirada en medio del jacal, rodeada de escombros de paja mojada, pedazos de madera podrida y tierra suelta. Trinidad se quedó parada en la puerta, mirando el desastre. Quería llorar, pero ya no le quedaban lágrimas. Estaba agotada, física y emocionalmente. Por primera vez desde que había llegado a ese lugar, pensó seriamente en rendirse. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué aferrarse a una vida que no ofrecía nada más que sufrimiento? Pero entonces, mientras miraba la viga caída, algo llamó su atención. Donde la viga había estado amarrada al techo, ahora había un hueco en la pared, y en ese hueco, entre la paja vieja y la madera podrida, se veía algo diferente, algo que no era parte de la construcción del jacal. Con curiosidad, más que con esperanza, Trinidad se acercó despacio. El lodo le chupaba los guaraches viejos que traía puestos. Se arrodilló junto al hueco, ignorando el dolor en sus rodillas artríticas, y metió la mano con cuidado. Sus dedos tocaron algo envuelto en tela. El corazón le empezó a latir más rápido. Jaló despacio, con paciencia. Como cuando cosía heridas invisibles, la tela estaba encerada, ennegrecida por humo antiguo y humedad. Pero había protegido lo que estaba adentro. Poco a poco fue sacando el bulto hasta tenerlo completo en sus manos. Era más pesado de lo que parecía.
Trinidad se sentó en el suelo lodoso, sin importarle ensuciarse más de lo que ya estaba. Trinidad se sentó en el suelo lodoso, sin importarle ensuciarse más de lo que ya estaba, y empezó a desenvolver la tela con dedos temblorosos. Adentro había una cajita de lámina, oxidada en las esquinas pero todavía cerrada. Tenía un seguro viejo que le costó trabajo abrir porque sus manos artríticas no tenían mucha fuerza. Cuando por fin lo logró, la tapa se abrió con un chasquido suave. Trinidad se quedó sin aire. Dentro de la cajita había papeles doblados con cuidado, amarillentos por el tiempo, pero todavía legibles. Había un rosario gastado, de esos de madera con el crucifijo de metal. Y arriba de todo había una carta escrita con la letra de Aurelio. Trinidad conocía esa letra como conocía las líneas de su propia mano. Era la letra que había visto en recibos viejos, en apuntes al margen de calendarios, en la lista del mandado que Aurelio le dejaba cuando se iba al pueblo. Letra de hombre que aprendió a escribir tarde en la vida, con letras grandes y disparejas pero legibles. Las manos le temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Lo desdobló con cuidado, como si fuera a romperse en cualquier momento, y empezó a leer. Las lágrimas le nublaban la vista y tenía que limpiarse los ojos cada 2 palabras para poder seguir. Mi querida Trinidad, empezaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui de este mundo y porque llegaste al jacal como yo pensé que podía pasar. Perdóname por no decirte esto en vida, pero no quería preocuparte ni causar pleitos mientras estaba aquí para protegerte. Ahora que no estoy, necesito que sepas la verdad. Trinidad siguió leyendo con el corazón desbocado. Aurelio explicaba que antes de morir había pagado en secreto una deuda vieja que amenazaba con quitarles la tierra, que por eso había dejado guardado, bajo este mismo jacal que él había mandado construir años atrás como bodega de herramientas, el documento original de posesión y un testamento firmado ante un notario de la cabecera. Este jacal lo construí pensando en que nadie lo valoraría, escribía Aurelio. Es el lugar perfecto para guardar lo más importante, porque nadie busca tesoros en la basura. La carta seguía explicando cómo Yolanda había intentado hacerlo firmar papeles cuando él ya estaba muy enfermo, cómo Esteban había llevado documentos para que no los molestaran. Aurelio los había firmado por no causar problemas, confiando en que Trinidad sabría defenderse si algún día la necesidad la llevaba a ese lugar. Sé que nuestros hijos no son malas personas, escribía Aurelio, pero la ambición puede pudrir hasta el corazón más bueno. Si algún día te traicionan, aquí está la prueba de que esta tierra es tuya, que esta casa es tuya, que todo lo que trabajamos juntos te pertenece por derecho. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Fuiste fuerte toda tu vida. Trinidad, no dejes de serlo ahora. La carta terminaba con una frase que hizo que Trinidad llorara sin control. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe, nadie te va a dejar desamparada, yo no. Ahí estaba, las mismas palabras del sueño. Trinidad abrazó la carta contra su pecho y lloró como no había llorado en semanas. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de esperanza, de amor por un hombre que incluso desde la tumba había encontrado la manera de protegerla. Cuando pudo calmarse un poco, revisó los otros papeles de la cajita. Estaba el testamento original, firmado y sellado. Estaba la constancia del ejido con todos los nombres y fechas. Y estaba otra hoja con anotaciones de Aurelio, donde describía cómo Yolanda y Esteban lo habían presionado. Las fechas exactas, los nombres de testigos, todo estaba ahí. La evidencia completa del fraude, las pruebas que necesitaba para recuperar lo que era suyo. Trinidad se quedó sentada en el lodo, rodeada de escombros, sosteniendo esa cajita de lámina oxidada como si fuera lo más valioso del mundo, porque lo era, el jacal que sus hijos le habían dado como humillación.
el lugar donde la habían mandado a morir sola y olvidada, resultó ser el lugar donde Aurelio había escondido su salvación. Trinidad no supo cuánto tiempo se quedó ahí sentada, abrazando la cajita de lámina contra su pecho. El sol empezó a calentar el aire húmedo después de la tormenta, haciendo que el lodo se secara lentamente y que el vapor subiera del suelo como fantasmas. Pero ella no se movía. Seguía leyendo y releyendo la carta de Aurelio, memorizando cada palabra, cada línea de esa letra torpe pero amorosa. Cuando por fin pudo ponerse de pie, las piernas le temblaban. No era solo por el cansancio o el frío de haber pasado la noche bajo la lluvia, era porque algo dentro de ella había cambiado. La tristeza seguía ahí. El dolor de la traición seguía latiendo como una herida abierta, pero ahora había algo más, una chispa de esperanza que creía completamente apagada. Guardó la cajita envuelta en su rebozo, bien amarrada para que no se le cayera. Necesitaba mostrarle esto a alguien. Necesitaba que alguien más viera lo que había encontrado para confirmar que no estaba soñando, que no era producto de su desesperación. Pensó en ir directamente con don Jacinto, el comisario ejidal, pero recordó cómo la había tratado la última vez, con condescendencia, como si fuera una vieja loca que no sabía ni lo que decía. No, primero necesitaba ayuda de alguien que la creyera, alguien que la respetara. Doña Eulalia se limpió el lodo de la cara y de las manos lo mejor que pudo con un trapo mojado y empezó a caminar hacia el ejido. El camino estaba lleno de charcos y ramas caídas por la tormenta, pero Trinidad caminaba con una determinación que no había sentido en semanas. Cuando llegó a la casita azul de Eulalia, la encontró barriendo el agua que se había metido por debajo de la puerta durante la tormenta. «Doña Trinidad», exclamó Eulalia al verla, «gracias a Dios que está bien. Anoche estuve pensando en usted con ese aguacero tan feo. ¿Aguantó el jacal? Se cayó una viga», respondió Trinidad. «Pero, Eulalia, necesito que me ayude. Encontré algo importante». La urgencia en su voz hizo que Eulalia dejara la escoba inmediatamente. «Pase, siéntese. ¿Qué pasó?» Trinidad desenvolvió el rebozo y sacó la cajita. Con manos temblorosas, le mostró el contenido a Eulalia, la carta, los documentos, el rosario, todo. Eulalia se puso los lentes que traía colgados en una cadena al cuello y empezó a leer la carta de Aurelio despacio. Su expresión fue cambiando gradualmente de curiosidad a sorpresa y luego a una mezcla de indignación y esperanza. «¡Ay, Dios santo!», murmuró cuando terminó de leer. «Doña Trinidad, ¿se da cuenta de lo que tiene aquí?» «Sí, creo que sí», dijo Trinidad con la voz quebrada. «Aurelio lo guardó para mí, me dejó todo esto para que pudiera defenderme». Eulalia revisó los otros papeles con cuidado, frunciendo el ceño mientras leía las anotaciones de Aurelio sobre las fechas y las presiones de Yolanda y Esteban. «Esto es evidencia legal», dijo Eulalia con firmeza. «Estos documentos demuestran que usted es la dueña legítima de la casa y la parcela. Y esta carta demuestra que sus hijos la engañaron a propósito». Trinidad sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si un nudo que llevaba meses apretado finalmente se estuviera soltando. «¿Pero qué hago con esto?», preguntó. «Yo no sé de leyes, no sé de papeles». «Necesitamos ir con el padre Mateo primero», dijo Eulalia con decisión. «Él es persona de bien y tiene estudios. Él nos puede orientar qué hacer después. Y estos papeles, mejor que los guardemos en un lugar seguro mientras tanto. No vaya a ser que Yolanda se entere y quiera venir a quitárselos». Las dos mujeres se pusieron de acuerdo. Eulalia envolvió los documentos en una bolsa de plástico para protegerlos de la humedad y las acompañó a Trinidad al pueblo. El padre Mateo estaba en la sacristía ordenando los ornamentos después de la misa de la mañana. «Padre», dijo Eulalia desde la puerta, «necesitamos hablar con usted, es urgente».
El padre Mateo era un hombre de unos 50 años, con pelo cano y una mirada tranquila que inspiraba confianza. Conocía a Trinidad desde que había llegado a la parroquia hacía más de 20 años. Sabía de su bondad, de sus sacrificios, de su fe inquebrantable. Doña Trinidad, doña Eulalia, pasen por favor. ¿Qué sucede? Trinidad le mostró todo, le contó de la expulsión, del jacal, de la tormenta y del hallazgo. Le mostró la carta de Aurelio, el testamento, las anotaciones. El padre Mateo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando Trinidad terminó de hablar, el sacerdote se quitó los lentes y los limpió con el borde de su sotana, un gesto que hacía cuando estaba pensando profundamente. Doña Trinidad, dijo finalmente, lo que sus hijos hicieron no solo es ilegal, es inmoral. Es un pecado grave aprovecharse de una persona vulnerable, y más si es su propia madre. Yo no quiero causarles problemas, padre, dijo Trinidad rápidamente. Son mis hijos. Aunque me hayan hecho esto, solo quiero recuperar lo que es mío, lo que Aurelio y yo trabajamos toda la vida, y tiene todo el derecho de hacerlo, respondió el padre Mateo con firmeza. Buscar justicia no es venganza, doña Trinidad, es dignidad. Estos documentos deben estar en manos de un abogado. Yo conozco a alguien en la cabecera, un hombre honesto que no cobra fortunas, se llama licenciado Domínguez. Déjeme hablar con él primero. Y mientras tanto, preguntó Eulalia, ¿dónde guardamos los documentos? No es seguro que los tenga Trinidad en el jacal. Pueden quedarse aquí, en la caja fuerte de la sacristía, ofreció el padre Mateo. Nadie va a buscarlos aquí y estarán protegidos. Trinidad sintió un peso enorme salir de sus hombros, por primera vez desde que todo había empezado. No estaba sola, tenía aliados, personas que creían en ella y que estaban dispuestas a ayudarla. Cuando salieron de la iglesia, el sol ya estaba alto y el pueblo hervía con el calor del mediodía. Trinidad y Eulalia caminaron por la calle principal de regreso al ejido, y Trinidad no pudo evitar voltear hacia la casa que había sido suya. La camioneta de Yolanda estaba estacionada afuera. Se veían luces prendidas y se escuchaba música desde adentro. Su hija estaba ahí, viviendo cómodamente en la casa que Trinidad había limpiado durante décadas, usando las cosas que Trinidad había cuidado con tanto cariño, y no sentía ni una pizca de culpa. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, le dijo Trinidad a Eulalia mientras caminaban. No es que me hayan quitado la casa o la tierra, es que no les importó dejarme en ese jacal miserable, no les importó si iba a tener que comer, si me iba a enfermar, si me iba a morir sola, simplemente no les importó. Eulalia le apretó el brazo con cariño. Hay personas que nacen sin esa capacidad de sentir por otros, dijo. Ni modo, pero usted sí la tiene, y eso la hace mejor que ellos, no lo olvide. Esa tarde, el padre Mateo llamó al licenciado Domínguez. 2 días después, el abogado llegó a la iglesia para reunirse con Trinidad. Era un hombre sencillo, de unos 40 años, que traía un maletín viejo de piel y lentes con marco de metal. No vestía traje caro, ni hablaba con palabras rebuscadas. Hablaba como la gente normal, y eso le gustó a Trinidad. El licenciado Domínguez revisó todos los documentos con cuidado, haciendo anotaciones en una libreta. De vez en cuando asentía o fruncía el ceño. Cuando terminó, miró a Trinidad con expresión seria, pero no sin compasión. Doña Trinidad, lo que tiene aquí es un caso sólido, dijo. El testamento de su esposo es legítimo. Está firmado ante notario. Las anotaciones que él hizo sobre las presiones de sus hijos son importantes. Y la constancia del ejido confirma que la propiedad está a nombre de usted y su difunto esposo, no solo de sus hijos. ¿Eso quiere decir que puedo recuperar mi casa?, preguntó Trinidad con un hilo de voz.
Quiere decir que tenemos bases para iniciar un proceso legal, explicó el abogado. No va a ser rápido y no va a ser fácil. Sus hijos van a pelear, van a contratar abogados, van a decir que usted está senil, van a intentar desacreditar estos documentos. Pero si usted está dispuesta a enfrentar todo eso, yo la voy a representar. Trinidad pensó en el jacal miserable, en las noches de frío, en la vergüenza de ser expulsada de su propia casa. Pensó en Aurelio y en cómo había confiado en que ella sería fuerte. Pensó en Lupita y en qué ejemplo le iba a dar si se rendía ahora. «Estoy dispuesta», dijo con voz firme. «Quiero recuperar lo que es mío». El licenciado Domínguez asintió y extendió la mano. «Entonces empecemos. Las noticias en los pueblos chicos vuelan más rápido que los rumores en misa de domingo. No pasó ni una semana cuando medio pueblo ya sabía que doña Trinidad había encontrado unos papeles importantes y que el licenciado Domínguez de la Cabecera estaba revisando su caso. Yolanda se enteró por Chullita, la del pan, quien se lo contó a su comadre Meche, quien a su vez se lo dijo a la sobrina de Yolanda mientras compraba verduras en el mercado, para cuando la noticia llegó a oídos de Yolanda. Ya venía deformada y exagerada, que Trinidad había encontrado un testamento millonario, que Aurelio había dejado tierras escondidas, que el abogado era de los caros de la ciudad. Yolanda llegó al jacal como tromba esa misma tarde. Trinidad estaba afuera, colgando una cobija mojada que había lavado en una cubeta, cuando escuchó el motor de la camioneta acercándose por el camino. El corazón se le aceleró. Sabía que ese momento iba a llegar, pero no se sentía preparada. Yolanda se bajó de la camioneta, dando un portazo que hizo volar a unos pájaros de un mezquite cercano. «¿Qué es eso que andan diciendo por el pueblo, mamá?», gritó desde lejos, sin siquiera acercarse completamente. «¿Que encontraste unos papeles? ¿Que andas con abogados?» Trinidad dejó la cobija colgada y se volteó para enfrentarla. Ya no sentía el mismo miedo de antes. Algo había cambiado en ella desde que encontró la cajita de Aurelio. «Encontré lo que tu papá dejó para mí», respondió con voz tranquila. «Papeles que demuestran que esta casa y esta tierra me pertenecen, que me engañaron para que firmara». La cara de Yolanda se puso roja de coraje. «Eso es mentira. Tú firmaste porque quisiste, estabas de acuerdo, no estaba de acuerdo, y tú lo sabes», dijo Trinidad, sintiendo cómo la voz le temblaba, pero manteniéndose firme. «Me hiciste firmar papeles que yo no entendía. Me dijiste que era para mi bien. Me mentiste, Yolanda. ¡Ay, por favor!». Yolanda soltó una risa falsa, de esas que suenan huecas. «Ya empezaste con tus melodramas. Mira, mamá, no sé qué te habrán dicho esos buitres que andan revoloteando a tu alrededor. Pero esos papeles que supuestamente encontraste no valen nada, ¿me oyes? ¿Nada? El licenciado Domínguez dice que sí valen», respondió Trinidad. «Dice que el testamento de tu papá es legítimo». Yolanda se acercó unos pasos, con los puños apretados. «Dame esos papeles, ahora». «No». La palabra salió firme, sin vacilación. Yolanda parpadeó, sorprendida. Nunca había escuchado a su madre decirle que no con tanta seguridad. «¿Cómo que no? Son papeles de la familia. Tengo derecho a verlos. Ya viste suficiente cuando me despojaste de todo», dijo Trinidad. «Los papeles están donde deben estar, en manos del abogado y del padre Mateo». Yolanda dio un paso atrás, como si la hubieran abofeteado. «¿El padre Mateo? ¿Fuiste a meter al cura en esto?». Su voz subió una octava. «¿Ahora vas a andar llorando con medio pueblo para que todos piensen que soy la mala?». «No necesito llorar con nadie», respondió Trinidad. «La verdad habla sola». Yolanda la miró con un odio tan puro que Trinidad sintió un escalofrío. Esa no era la niña que había parido y criado, era una extraña con la cara de su hija. «Vas a arrepentirte de esto», amenazó Yolanda. «Te lo juro por Dios que te vas a arrepentir». Se subió a la camioneta
y arrancó tan rápido que levantó una nube de polvo que dejó a Trinidad tosiendo. Esa noche, Trinidad no pudo dormir. Las amenazas de Yolanda le daban vueltas en la cabeza. Sabía que su hija no iba a quedarse de brazos cruzados. Y tenía razón. Al día siguiente, Esteban apareció en el jacal. Pero no venía furioso como Yolanda. Venía borracho y lloroso. «Mamá», dijo arrastrando las palabras con los ojos rojos e hinchados. «Mamá, perdóname. Yo no quería que las cosas llegaran hasta aquí». Trinidad lo miró con una mezcla de lástima y decepción. Esteban siempre había sido débil, pero verlo así, destruido por el alcohol y la culpa, le partía el corazón a pesar de todo. «Entonces, ¿por qué dejaste que pasara?», preguntó Trinidad. «Eres mi hijo, Esteban. Tú me viste crecer a ustedes, me viste sacrificarme. ¿Por qué no dijiste nada? Porque Yolanda me convenció», sollozó. «Me dijo que era lo mejor, que tú ibas a estar bien, que nosotros necesitábamos la tierra más que tú. Me dijo que era justo después de todo lo que habíamos aguantado siendo pobres». «Pobres pero con dignidad», dijo Trinidad. «Pobres pero con amor. Eso no valía nada para ti». Esteban se dejó caer de rodillas en el suelo lodoso del jacal, llorando como niño chiquito. «Perdóname, mamá, perdóname, yo venía a avisarte. Yolanda contrató a un abogado de la ciudad, uno caro, y está diciendo por todo el pueblo que estás senil, que alguien te está manipulando. Dice que va a pelear hasta que te internen en un asilo». El corazón de Trinidad se detuvo por un segundo. «¿Un asilo? Dice que tienes demencia», continuó Esteban entre sollozos, «que no estás en tus 5 sentidos para tomar decisiones legales». Su abogado le dijo que esa podía ser una buena estrategia. Trinidad sintió que las piernas le flaqueaban. Una cosa era pelear por sus propiedades. Otra, muy distinta, era que la quisieran encerrar en un asilo, declararla incapaz, quitarle hasta la libertad de decidir sobre su propia vida. «¿Y tú qué vas a hacer?», le preguntó a Esteban. «¿Vas a dejar que tu hermana haga eso también?». Esteban levantó la mirada, con la cara llena de mocos y lágrimas. Yo no sé. Estoy cansado, mamá. Estoy cansado de todo esto». «Entonces vete», dijo Trinidad con voz dura. «Si no tienes el valor de hacer lo correcto, al menos no estorbes». Esteban se levantó tambaleándose y se fue sin decir nada más. Trinidad se quedó parada en la puerta del jacal, sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho. Necesitaba avisar al licenciado Domínguez de esto. Necesitaba prepararse, pero antes de que pudiera hacer nada, apareció alguien más por el camino. Era don Refugio, un vecino viejo del ejido al que Trinidad conocía desde hacía décadas. Era un hombre callado, de esos que pasan desapercibidos, pero que tienen ojos que ven todo. «Doña Trinidad», dijo quitándose el sombrero, «necesito hablar con usted. Dígame, don Refugio». El viejo miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie los escuchara. «Yo sé que anda con lo de los papeles y todo eso. Y vine a decirle que yo vi cosas cuando su esposo estaba enfermo. Yo estaba ahí una vez que Yolanda llegó con unos papeles. Aurelio no quería firmar. Le dijo que no, que esperaría a que Trinidad estuviera presente. Pero Yolanda se puso bien insistente. Yo escuché todo desde afuera de la ventana. No me pareció bien entonces y no me parece bien ahora». Trinidad sintió que el aire le volvía a los pulmones. «¿Usted me puede decir eso delante del abogado?». «Delante del juez si es necesario». Don Refugio asintió despacio. «Por eso vine. Aurelio fue buen hombre. Usted fue buena vecina siempre. No me parece justo lo que le hicieron. Así que sí, yo voy a hablar. Que digan lo que quieran». Trinidad le tomó las manos arrugadas al viejo y se las apretó con fuerza. «Gracias, don Refugio, gracias». Cuando el viejo se fue, Trinidad corrió, en la medida que sus rodillas artríticas se lo permitían, hacia la casita de doña Eulalia.
Necesitaba contarle todo, las amenazas de Yolanda, la debilidad de Esteban y, lo más importante, el testimonio de don Refugio. Eulalia escuchó todo con atención y luego asintió con determinación. Mañana mismo vamos con el licenciado. Esto se está poniendo feo, pero no estamos solas. Hay más gente buena en este pueblo de lo que parece. Y tenía razón. En los días siguientes, otras personas empezaron a acercarse a Trinidad. La señora que vendía quesadillas en el mercado le llevó comida. El hijo del herrero le arregló la puerta del jacal sin cobrarle. Hasta el mismo comisario ejidal, don Jacinto, que antes la había despachado con indiferencia, mandó razón de que quería hablar con ella. El pueblo estaba tomando lados y Trinidad empezaba a darse cuenta de que no todos estaban del lado de Yolanda. Yolanda no perdió tiempo. Si Trinidad pensaba que su hija iba a rendirse fácilmente, estaba muy equivocada. A la semana siguiente empezaron a circular rumores por todo el pueblo, rumores venenosos, cuidadosamente plantados, que se regaban como mala hierba en tierra fértil. Dicen que doña Trinidad ya no está bien de la cabeza. Pobrecita. La edad no perdona, ya no sabe ni lo que firma. ¿Vieron cómo anda toda desaliñada? Seguro tiene demencia senil. Ese abogado la está manipulando para sacarle dinero. Trinidad se enteraba de los chismes cada vez que iba al pueblo. Veía cómo algunas personas la miraban con lástima, otras con desconfianza. Chuyita, la del pan, que antes la saludaba efusivamente, ahora apenas le dirigía la palabra. El tendero le daba mal el cambio por error, y cuando Trinidad se lo hacía notar, él murmuraba algo sobre que a su edad es normal confundirse con los números. Lo peor fue cuando fue a la clínica porque le dolía mucho una muela. La enfermera, una muchacha joven que Trinidad no conocía bien, la trató con una condescendencia que le hirvió la sangre. «¿Vino sola, abuelita?», le preguntó en voz alta y lenta, como si Trinidad fuera sorda o tonta. «¿No vino algún familiar con usted?». «Vine sola porque puedo venir sola», respondió Trinidad con sequedad. «Solo me duele una muela, no estoy inválida». «Ay, sí, claro, claro», dijo la enfermera con una sonrisa falsa. «Es que, bueno, dicen por ahí que usted anda un poquito, ya sabe, confundida». Trinidad salió de la clínica sin que le revisaran la muela. Prefería aguantar el dolor que soportar esa humillación. Doña Eulalia la encontró sentada en una banca de la plaza, con lágrimas de rabia rodándole por las mejillas. «¿Qué pasó?», preguntó Eulalia sentándose a su lado. «Me están volviendo loca sin yo estarlo», dijo Trinidad. «Yolanda está diciendo por todo el pueblo que tengo demencia, y la gente le cree, porque claro, ¿quién le va a creer a una vieja pobre contra una hija que tiene camioneta y ropa bonita?». Eulalia le pasó un brazo por los hombros. «La verdad siempre sale a la luz, Trinidad, siempre». Pero las cosas se pusieron peor. El licenciado Domínguez llamó a Trinidad a su oficina en la cabecera con urgencia. Cuando llegó, lo encontró con expresión seria, sosteniendo unos papeles en la mano. «Doña Trinidad, necesito que esté preparada», dijo el abogado. Su hija contrató a un despacho de abogados de Guadalajara. Son buenos, caros y despiadados. Ya presentaron una contrademanda alegando que usted no está en sus facultades mentales para iniciar procesos legales. Quieren que un juez ordene una evaluación psiquiátrica. Trinidad sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Me van a llevar a un psiquiatra. Van a intentarlo», dijo el licenciado. «Pero nosotros vamos a pelear. Tenemos testigos que pueden declarar que usted está perfectamente cuerda. Tenemos las cartas de Aurelio que demuestran que él sabía que esto podía pasar. Y tenemos los documentos originales que son irrefutables». «Pero, ¿y si el juez les cree?», preguntó Trinidad con voz temblorosa. «¿Y si deciden que estoy loca?». El abogado se quitó los lentes y la miró directo a los ojos.
Por eso necesito que esté fuerte, doña Trinidad. Esto va a ser una batalla. Ellos van a tratar de quebrarla, de hacerla dudar, de hacerla parecer confundida. Pero usted no lo está. Usted sabe exactamente lo que pasó y por qué está peleando. No lo olvide. Trinidad asintió, pero por dentro sentía que se estaba desmoronando. Los días siguientes fueron de pesadilla. Yolanda intensificó su campaña. Fue personalmente con varias personas del pueblo, llorando lágrimas de cocodrilo, contando una versión retorcida de los hechos. Mi mamá está enferma y no lo acepta. Yo solo quiero lo mejor para ella. Estoy intentando meterla a un asilo donde la cuiden bien, pero ese abogado la tiene manipulada. Le está sacando dinero con falsas esperanzas. Por favor, ayúdenme a hacerla entrar en razón. Algunas personas le creyeron, otras no tanto. El pueblo se dividió en dos bandos claros: los que apoyaban a Yolanda por conveniencia o porque les había convencido, y los que conocían la verdadera historia y estaban del lado de Trinidad. Doña Eulalia fue una de las más atacadas. Yolanda empezó a decir que Eulalia era una metoiche, que solo quería sacar provecho de una anciana vulnerable. No le haga caso, le decía Trinidad a Eulalia. No quiero que sufra por mi culpa. Ya sufrí suficiente en mi vida para que me asusten los chismes de una niña caprichosa, respondía Eulalia con desprecio. Que diga lo que quiera. Pero el golpe más bajo vino de donde Trinidad menos lo esperaba. Una tarde, mientras estaba en el jacal preparando su comida, escuchó un carro acercándose. Pensó que era Eulalia o tal vez el licenciado Domínguez, pero cuando salió, vio a un hombre desconocido con traje y corbata acompañado de una mujer con un portapapeles. «¿Doña Trinidad Hernández?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo. Somos del Instituto de Protección al Adulto Mayor. Recibimos una denuncia anónima de que está viviendo en condiciones insalubres y que podría estar en situación de riesgo. Necesitamos hacer una evaluación». Trinidad sintió que el corazón se le paraba. Una denuncia anónima. Sabía perfectamente quién la había hecho. La mujer empezó a tomar fotos del jacal, las paredes de varas, el techo parcialmente destruido por la tormenta, el fogón improvisado, el petate viejo. Cada foto era evidencia de su abandono y vulnerabilidad. «Señora», dijo la mujer con tono profesional pero no sin amabilidad, «esta persona de su edad no tiene familiares que puedan acogerla. Mis familiares fueron los que me pusieron aquí», respondió Trinidad con voz cansada. El hombre y la mujer intercambiaron miradas significativas. «Vamos a tener que presentar un reporte», dijo el hombre. «Es posible que Servicios Sociales se comunique con usted próximamente». Cuando se fueron, Trinidad se sentó en el petate y lloró. Sintió que estaba peleando una guerra en demasiados frentes. Yolanda no solo quería quitarle sus propiedades, quería destruirla completamente, quitarle hasta la libertad. Esa noche, Esteban apareció otra vez, pero esta vez sobrio. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «Mamá, necesito hablar con usted», dijo desde la puerta sin atreverse a entrar. «¿Qué quieres, Esteban?» Vine a decirle que lo siento, de verdad lo siento. Yolanda se está pasando. Lo del instituto, lo de los rumores, eso no es justo. Yo le dije que ya parara, pero no me hace caso. ¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó Trinidad. «Solo venir a disculparte. Las disculpas no me devuelven mi casa». «Esteban, las disculpas no me quitan el frío de las noches en este jacal. Esteban tartamudeó. «Yo podría testificar. Podría decirle al juez que sí la presionamos, que aprovechamos que usted no entendía los papeles». Trinidad lo miró fijamente, quería creerle, quería pensar que su hijo todavía tenía algo de conciencia, pero también sabía que Esteban era débil, que en cuanto Yolanda lo presionara, se iba a echar para atrás.
Y cuando tu hermana te amenace, cuando te diga que si hablas te va a correr también, ¿entonces qué? Esteban bajó la mirada. No sé, mamá, no sé. Entonces no me hagas promesas que no vas a cumplir, dijo Trinidad. Ve con tu hermana. Al final siempre has sido más hijo de ella que mío. Esteban se fue con los hombros caídos, derrotado, y Trinidad se quedó otra vez sola, preguntándose si algún día este infierno iba a terminar. Pero la esperanza llegó de donde menos lo esperaba. Al día siguiente, el padre Mateo la mandó llamar urgente a la iglesia. Doña Trinidad dijo con una sonrisa: «Tengo buenas noticias. La fecha para la audiencia con el comisario ejidal ya está fijada. Es en 2 semanas, y el licenciado Domínguez ya tiene todo preparado». Trinidad sintió una mezcla de alivio y terror. 2 semanas. En 2 semanas se iba a decidir su futuro. «¿Estoy lista?», preguntó con voz pequeña. «Más que lista», respondió el padre Mateo. «La verdad está de su lado, doña Trinidad, y la verdad siempre gana». Las 2 semanas pasaron como un soplo de viento y como una eternidad al mismo tiempo. Trinidad apenas dormía. Repasaba mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a responder si le hacían preguntas difíciles, cómo iba a mantener la compostura si Yolanda la atacaba. El licenciado Domínguez la preparó lo mejor que pudo, ensayando posibles escenarios, recordándole que debía hablar con claridad y firmeza. «No se deje intimidar», le repetía. «Usted no ha hecho nada malo. Usted es la víctima aquí, la mañana de la audiencia». Trinidad se levantó antes del amanecer. Se bañó con agua fría en una cubeta, se puso el vestido menos remendado que tenía, se peinó el cabello cano, recogiéndolo en un chongo apretado, y se colgó el rosario que había encontrado en la cajita de Aurelio. Lo besó antes de guardarlo bajo el cuello del vestido. «Ayúdame, viejo», murmuró. «Dame fuerza». Doña Eulalia pasó por ella temprano. Iban a caminar juntas al pueblo, a la oficina del comisario ejidal, donde se llevaría a cabo la audiencia. Don Refugio ya las esperaba ahí. Nervioso, pero decidido, el padre Mateo también prometió estar presente como testigo moral. Cuando llegaron, ya había un grupo de personas afuera del edificio. Algunos eran curiosos que querían ver el drama. Otros eran vecinos que habían venido a apoyar a Trinidad. Y otros, tristemente, habían venido a apoyar a Yolanda. Yolanda llegó en su camioneta, vestida con un traje sastre color beige que se veía caro. Maquillada impecablemente con lentes de sol grandes que le cubrían media cara, traía a su lado a un hombre en traje oscuro que cargaba un portafolio de piel. Su abogado de Guadalajara. Se veían como gente importante, gente que sabía moverse en esos ambientes. Trinidad, con su vestido humilde y sus guaraches gastados, se sintió pequeña por un momento, pero luego recordó las palabras del licenciado Domínguez. La justicia no se trata de quién se ve mejor, sino de quién tiene la razón. Esteban llegó solo, arrastrando los pies, evitando mirar a cualquiera. Se sentó en una esquina, con la cabeza gacha, a las 9 en punto. El comisario ejidal, don Jacinto, abrió su oficina y llamó a todos a pasar. Era un espacio pequeño, con apenas espacio para 2 escritorios, unas sillas plegables y un ventilador que apenas movía el aire caliente. El notario de la cabecera también estaba presente, así como un representante de la Procuraduría Agraria. Don Jacinto se acomodó los lentes y carraspeó. «Bueno, pues estamos aquí por el caso de la señora Trinidad Hernández contra sus hijos Yolanda y Esteban Ramírez, referente a la propiedad ubicada en el ejido de San Miguel del Llano. Licenciado Domínguez, puede empezar». El abogado de Trinidad se puso de pie y presentó su caso con claridad. Explicó cómo Aurelio había dejado un testamento legítimo, cómo Trinidad había sido engañada para firmar documentos que no entendía, cómo existían pruebas documentales y testimoniales del fraude. Presentó la carta de Aurelio. El notario la revisó y confirmó que la firma y el sello eran auténticos.
Presentó el testamento original, también auténtico. Presentó las anotaciones de Aurelio sobre las presiones de Yolanda y Esteban. Luego le tocó el turno al abogado de Yolanda. Era un hombre alto, de voz engolada, que hablaba con palabras rebuscadas para impresionar. Su estrategia fue inmediata y brutal. Con todo respeto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: la señora Trinidad Hernández tiene 72 años. Vive en condiciones deplorables, como lo atestigua este reporte de servicios sociales. Hay indicios claros de deterioro cognitivo. Estos supuestos documentos que presenta podrían haber sido manipulados o malinterpretados por ella bajo la influencia de terceros que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad. Trinidad sintió que la sangre le hervía. «Eso no es cierto», exclamó, pero el licenciado Domínguez le puso una mano en el brazo para calmarla. «Señora Hernández», dijo don Jacinto, «tendrá su turno para hablar». El abogado de Yolanda continuó, pintando a Trinidad como una anciana confundida, a Eulalia como una aprovechada, y al licenciado Domínguez como un buitre legal. Presentó los papeles que Trinidad había firmado. Todos aparentemente en regla, todos con su firma. «Mi clienta», dijo señalando a Yolanda, «solo quiere lo mejor para su madre. De hecho, está dispuesta a ofrecer un arreglo, que la señora Trinidad regrese a vivir a la casa familiar bajo su cuidado, donde podrá tener atención médica y una vida digna». Trinidad casi se levanta de su silla de la indignación. Volver a vivir con Yolanda, bajo su cuidado, eso sería peor que el jacal. Entonces fue el turno de los testimonios. Don Refugio subió primero, con voz temblorosa pero firme. Contó lo que había visto, cómo Yolanda había presionado a Aurelio cuando estaba enfermo, cómo él se había negado a firmar sin Trinidad presente, cómo Yolanda había insistido hasta el cansancio. El abogado de Yolanda trató de desacreditarlo. «Don Refugio, ¿usted no tendrá algún rencor contra mi clienta? ¿Algún interés personal en este caso?» «Ninguno», respondió el viejo con dignidad. «Solo vine a decir la verdad». Luego habló doña Eulalia, quien describió las condiciones en que había encontrado a Trinidad, el abandono evidente, la falta total de apoyo de sus hijos. El padre Mateo también dio su testimonio, hablando del carácter de Trinidad, de su lucidez mental, de su bondad histórica en el pueblo. Pero el momento más impactante llegó cuando nadie lo esperaba. La puerta de la oficina se abrió y entró Lupita, la niña de 12 años, con su uniforme escolar arrugado y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pidió permiso para hablar. «Lupita, sal de aquí ahora mismo», gritó Yolanda poniéndose de pie. «Señora, siéntese», ordenó don Jacinto. «La niña tiene derecho a hablar si tiene algo que decir». Lupita se paró frente a todos, temblando como hoja, pero con la barbilla levantada. Yo escuché todo», dijo con voz quebrada. «Escuché cuando mi mamá y mi tío planearon cómo iban a quedarse con la casa. Escuché cuando mi mamá le dijo a mi abuelita que firmara papeles sin explicarle qué eran. Escuché cuando le dijeron que se fuera al jacal y se rieron después de que ella se fue. Yo lo escuché todo y me dijeron que si hablaba, me iban a castigar. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con cuchillo». «Eso es mentira», estalló Yolanda. «Esta niña está manipulada. Le lavaron el cerebro. No es mentira», gritó Lupita llorando. «Yo lo vi, yo lo escuché, y me da vergüenza que mi mamá haya hecho eso». Yolanda se levantó como furia y trató de agarrar a Lupita del brazo, pero el licenciado Domínguez se interpuso. «No toque a la niña», advirtió. «Es mi hija. Puedo tocarla si quiero. No mientras esté dando testimonio», intervino don Jacinto con voz severa. «Siéntese, señora Yolanda, o tendré que pedirle que salga». Yolanda se sentó, pero su cara era una máscara de rabia contenida. Su abogado trataba de murmurar algo al oído, pero ella no le hacía caso. Trinidad
Miraba a su nieta con los ojos llenos de lágrimas. La valentía de esa niña chiquita le partía el corazón y al mismo tiempo se lo llenaba de orgullo. Después del testimonio de Lupita, el ambiente cambió completamente. El notario y el representante de la Procuraduría Agraria revisaron todos los documentos otra vez, haciendo preguntas, comparando fechas, verificando sellos. Finalmente, don Jacinto se quitó los lentes y miró a Yolanda directamente. «Señora Yolanda, ¿tiene algo que decir en su defensa, Yolanda?» Por primera vez en toda la audiencia, se quedó callada. Su abogado le susurraba urgente, pero ella solo miraba al suelo. «Señora». Entonces Yolanda levantó la mirada y Trinidad vio algo que no esperaba. Miedo, miedo genuino en los ojos de su hija. Miedo de las consecuencias, miedo de quedar expuesta, miedo de perder. «Yo», empezó Yolanda, pero la voz se le quebró. «Yo solo quería que mi mamá estuviera bien, que no tuviera que preocuparse por nada. ¿Mandándola a un jacal miserable?», preguntó don Jacinto con incredulidad. «¿Eso es tenerla bien?». Yolanda no respondió, y en ese silencio todos entendieron la verdad. Don Jacinto suspiró profundamente. «Esta audiencia queda suspendida por hoy. Voy a revisar toda la documentación con el notario y la Procuraduría. Daremos un fallo en los próximos días. Pueden retirarse». Trinidad salió de la oficina sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Afuera, Lupita corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas. «Perdóname, abuelita. Perdóname por tardar tanto en hablar». «No, mi niña», dijo Trinidad besándole la cabeza. «Tú fuiste la más valiente de todos». Los 5 días que siguieron a la audiencia fueron los más largos en la vida de Trinidad. Cada amanecer se levantaba con el estómago revuelto, preguntándose si ese sería el día en que llegaría la noticia. Cada vez que escuchaba pasos acercándose al jacal, el corazón se le aceleraba. Doña Eulalia pasaba a visitarla todos los días, trayéndole comida y compañía, pero sobre todo tratando de mantenerle la esperanza viva. «Va a salir bien», le decía. La verdad habló muy claro ese día, pero Trinidad no podía evitar sentir miedo. Había visto cómo funcionaba el mundo. Los que tenían dinero y recursos casi siempre ganaban, y Yolanda tenía un abogado caro de Guadalajara. Ella solo tenía a un abogado sencillo de la cabecera, y la verdad sería suficiente. El 5.º día, al mediodía, llegó el licenciado Domínguez al jacal. Trinidad estaba afuera, lavando ropa en una cubeta, cuando vio su carro acercándose por el camino polvoroso. Se secó las manos en el delantal con nerviosismo. El abogado se bajó del carro con una carpeta bajo el brazo. Su expresión era seria, imposible de leer. Trinidad sintió que el mundo se le detenía. «Licenciado», empezó a decir, pero la voz se le quebró. Entonces el abogado sonrió. Una sonrisa amplia, genuina, que iluminó su cara. «Ganamos, doña Trinidad, ganamos». Trinidad sintió que las piernas se le doblaban. Se tuvo que agarrar del marco de la puerta del jacal para no caerse. ¿Qué dice?» El comisario ejidal y la Procuraduría Agraria emitieron su resolución, explicó el licenciado sacando papeles de la carpeta. Declararon nulos todos los documentos que sus hijos le hicieron firmar. Reconocieron el testamento de Aurelio como legítimo. La casa y la parcela son suyas por derecho, completamente suyas. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Trinidad sin que pudiera controlarlas. Y Yolanda y Esteban tienen 30 días para desalojar la propiedad, dijo el abogado. Y hay más. Se va a iniciar un proceso legal contra ellos por fraude y abuso de adulto mayor. Podrían enfrentar cargos criminales además de civiles. Trinidad se cubrió la cara con las manos. No sabía si estaba llorando de felicidad o de dolor, tal vez de ambas cosas. Había ganado su casa de vuelta, había recuperado su dignidad.
pero el precio había sido ver a sus propios hijos expuestos como lo que eran, ladrones sin corazón. ¿Está bien?, preguntó el licenciado con preocupación. Sí, estoy bien, respondió Trinidad, limpiándose los ojos. Es solo que nunca pensé que llegaría este día. El abogado le puso una mano en el hombro. Pues llegó y se lo merece. Ahora vaya a recuperar su casa, doña Trinidad. Es suya. Cuando el licenciado se fue, Trinidad se quedó parada en la puerta del jacal, mirando el camino que llevaba al pueblo. Su casa. Iba a volver a su casa. Después de semanas de frío, de hambre, de humillación, iba a regresar al lugar que le pertenecía, pero primero necesitaba compartir la noticia con alguien. Corrió. Caminó lo más rápido que sus piernas artríticas se lo permitieron, hacia la casita azul de doña Eulalia. Cuando llegó, sin aliento y con el corazón desbocado, golpeó la puerta con urgencia. Eulalia, ganamos. La puerta se abrió y Trinidad se abrazó a su amiga, llorando y riendo al mismo tiempo. Las dos mujeres se quedaron ahí, en el umbral de la puerta, celebrando una victoria que había costado tanto dolor, pero que finalmente había llegado. La noticia se regó por el pueblo como pólvora. Para la tarde, todos sabían que doña Trinidad había ganado el caso, que Yolanda y Esteban tenían que salirse de la casa, que la justicia por fin había llegado aunque fuera tarde. Las reacciones fueron variadas. Algunos se alegraron genuinamente, otros, los que habían apoyado a Yolanda, se quedaron callados, avergonzados de haber estado del lado equivocado, y otros más, los oportunistas de siempre. De repente empezaron a decir que ellos siempre habían sabido que Trinidad tenía la razón. Trinidad decidió que al día siguiente iría a su casa. No quería llegar ese mismo día, con las emociones todavía tan frescas. Quería pasar una última noche en el jacal, el lugar que había parecido su tumba, pero que al final había guardado su salvación. Esa noche, sentada junto al fogón, Trinidad miró las paredes de varas, el techo parcialmente destruido por la tormenta, el suelo de tierra donde había llorado tantas noches, y por primera vez sintió gratitud por ese lugar. Gracias, le susurró al jacal como si tuviera vida propia. Gracias por guardar lo que Aurelio dejó para mí. Al día siguiente, con doña Eulalia a su lado y con el padre Mateo acompañándola como testigo moral, Trinidad caminó hacia su casa. Llevaba el bulto de cobijas viejas, la imagen de la Virgen de Guadalupe y la cajita de lámina de Aurelio. Era todo lo que tenía, pero era suficiente. Cuando llegaron, la camioneta de Yolanda estaba estacionada afuera. Trinidad respiró profundo antes de tocar la puerta. No hubo respuesta. Tocó otra vez. Silencio. «Tienen que salir», dijo el padre Mateo en voz alta. «La resolución legal es clara». La puerta se abrió finalmente. Era Esteban, con la cara demacrada y los ojos rojos. Se veía 10 años más viejo que la última vez que Trinidad lo había visto. «Mamá», murmuró. «Vengo por lo que es mío», dijo Trinidad con voz firme. Esteban asintió y se hizo a un lado. Trinidad entró a su casa por primera vez en semanas. Todo estaba diferente. Yolanda había cambiado los muebles de lugar. Había vendido varias cosas. Había colgado cuadros nuevos en las paredes, pero seguía siendo su casa. Trinidad podía sentirlo en cada rincón. Yolanda estaba en la cocina, empacando cosas en cajas de cartón. Cuando vio a Trinidad, su cara se torció en una mueca de odio y humillación. «Espero que estés contenta», escupió las palabras. «Nos quitaste todo». «Yo no les quité nada», respondió Trinidad con calma. «Ustedes se lo quitaron solos cuando decidieron traicionarme. Yo solo recuperé lo que siempre fue mío». «Eres una ingrata», continuó Yolanda, con lágrimas de rabia rodándole por las mejillas. «Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que hicieron por mí». Trinidad sintió que la voz se le quebraba.
Me despojaron, me humillaron, me mandaron a vivir como animal en un jacal miserable, y todavía tienes el descaro de llamarme ingrata. Yolanda no respondió, solo siguió empacando con movimientos bruscos, violentos. Esteban se acercó a Trinidad con pasos vacilantes. «Mamá, yo quiero pedirle perdón, de verdad. Sé que no sirve de nada. Sé que el daño ya está hecho, pero necesito decirlo, perdóname». Trinidad lo miró a los ojos, vio el arrepentimiento genuino ahí, pero también vio la debilidad que siempre lo había definido. Esteban no era malo de corazón como Yolanda, era simplemente cobarde. «Te perdono, Esteban», dijo Trinidad, «pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Rompiste algo que no se puede reparar con palabras». Esteban asintió, con lágrimas rodándole por las mejillas. Yolanda y Esteban terminaron de empacar y se fueron sin decir adiós. Trinidad los vio alejarse por la ventana, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Eran sus hijos, los había parido y criado, pero ya no los reconocía. Cuando el ruido de la camioneta se perdió en la distancia, Trinidad se quedó sola en su casa. Recorrió cada cuarto despacio, tocando las paredes, recordando momentos felices que habían sucedido ahí. La cocina donde había preparado miles de comidas, la sala donde Aurelio se sentaba a leer el periódico, el cuarto donde habían dormido juntos durante décadas. Se sentó en una silla de la cocina y dejó que las lágrimas fluyeran. Lágrimas de alivio, de dolor, de gratitud, de pérdida, todo mezclado. Lupita apareció en la puerta de la cocina, tímida. «Abuelita, ¿puedo quedarme con usted?». Trinidad extendió los brazos y la niña corrió hacia ella. Las dos se abrazaron fuerte, formando su propia familia pequeña pero verdadera. En los días siguientes, el pueblo volvió a mirar a Trinidad con el respeto que siempre había merecido. La gente que la había evitado ahora la saludaba en la calle. Las que habían murmurado ahora le pedían disculpas. Doña Trinidad no buscó venganza contra Yolanda y Esteban, más allá de recuperar lo que era suyo. Decidió no seguir con los cargos criminales. Ya había sufrido suficiente y no quería cargar con más odio. Pero el pueblo se encargó de aplicar su propio juicio. Yolanda y Esteban cargaron con la vergüenza pública de lo que habían hecho. La gente los señalaba, les negaba el saludo, murmuraba cuando pasaban. Esa fue su verdadera condena, vivir sabiendo que todos conocían su traición. Una tarde, mientras Trinidad regaba las plantas del patio con Lupita ayudándola, miró hacia el horizonte donde se veía la silueta de la hacienda abandonada y, más cerca, el jacal de paja donde había pasado las peores semanas de su vida. «¿Qué va a hacer con el jacal, abuelita?», preguntó Lupita. Trinidad pensó por un momento. «Lo voy a dejar ahí», respondió, como recordatorio de que a veces los lugares donde quieren enterrarte viva son los lugares donde encuentras las raíces que te salvan. Y así fue, el jacal se quedó ahí, junto al camino viejo, como testimonios